compañeros de los medios de comunicación por el espacio que me permiten, porque bueno, estamos ya en las últimas horas de la administración de Peña Nieto y creo que es muy importante hacer una evaluación de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años. Nuestro posicionamiento es el siguiente. El sexenio de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el sexenio de la corrupción desbordada. Sin embargo, pasará a la historia también como aquel en que su descomposición despertó del letargo de 90 años. Despertó al pueblo de un letargo de 90 años. Lo mejor de la gente de México despertó el efecto y decidió echarlos del poder por la vía pacífica. Se confirmó lo que reza el refrán popular: no hay mal que dure 100 años. Les faltó poquito, pero quizá ese poco pudo ser la diferencia entre tener país o de plano quedarnos sin. Por ello, esta mañana, antes de que se vaya, quiero dejar constancia de al menos 10 encabezados para los libros de la historia que condenan a Peña Nieto como uno de los peores presidentes de la época contemporánea de México. Primero, fue el presidente que privatizó el petróleo y los hidrocarburos. Y se dice fácil, y ya hasta no sorprende, pero la historia va a consignar que el principal recurso energético del país fue liberado a los recursos del capitalismo más rapaz por Peña y sus cómplices. Yo aún recuerdo aquel diciembre del 2013 cuando la entonces mayoría oficialista impuso su dictamen sin tener ni los argumentos ni el patriotismo suficiente para defenderlo. Por eso ahora no me sorprende que pretendan darnos lecciones de democracia parlamentaria, cuando nadie como ellos abusó de su representación legislativa. Por fortuna, esos tiempos se fueron, pero sin duda que ya nos dimos cuenta que les quedó la hipocresía y también su corta memoria moral. Segundo encabezado, fue el presidente que menospreció a los maestros de México. Los redujo a simples buscadores de empleo. Los persiguió y les hizo quitar toda la dignidad. Por fortuna, los profesores y el magisterio, como corresponde a su tradición, no se quedaron con los brazos cruzados. El gobierno de Peña pretendió educar sin los profesores. Así de absurda la soberbia del régimen que se terminó. Por eso echaremos atrás, lo volvemos a decir, la mal llamada reforma educativa y devolveremos el respeto a los mentores por el bien de las niñas y de los niños de México. Tercer encabezado. Fue el presidente que permitió la corrupción durante el periodo de reconstrucción tras los terremotos de 2017. Los informes de los organizadores y de organizaciones civiles que nos dicen, por ejemplo, que 51% de las escuelas afectadas en 10 estados no tienen detalle de daños hoy en día, o bien que los hospitales intervenidos ni siquiera tienen directores responsables de obra. Sin embargo, sí dilapidaron millones de recursos en estos rubros. Es decir, no se tocaron el corazón con nuestra gente de Oaxaca o de Chiapas. Eso es imperdonable. La gestión de la reconstrucción de este gobierno es imperdonable. Cuarto encabezado. Es el presidente cuya política social solo sirvió para que los pobres siguieran siendo pobres y los ricos se hicieran más ricos. Es decir, fue la primera política en el mundo dirigida a los millonarios. Oxfam confirma que solo el 1.1% de los ingresos del Estado se redistribuye. 48%, por ejemplo, de las escuelas carecen de drenaje, mientras el 10% de la población, la más pudiente,
concentra hoy en día el 64.4% del total del país. Es decir, la desigualdad se confirmó en estos años como el sistema preferido de los neoliberales que malgobernaron México. Quinto encabezado. El gobierno de Peña Nieto tiene una apellido, es corrupción. Por eso sorprende tanto que se desgarren las vestiduras con casos como el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto, cuando ellos saben que las bases con las cuales lo edificaron todo están podridas. Los casos de la estafa maestra, las irregularidades en Prospera, en comedores comunitarios y otros programas, la Casa Blanca, tanto del propio Ejecutivo como de sus más cercanos colaboradores, en fin, casos de millones y millones que les podrán durar por generaciones. A menos que muy pronto se haga justicia y se termine la impunidad en México. Ya López Obrador lo señalaba en campaña y otros organismos lo confirman, que la corrupción cuesta en promedio el 5% del Producto Interno Bruto de nuestra nación y que México es el lugar 142 de 183 países en materia de corrupción. Así deja el país Peña y así lo tendremos que rescatar de la ruina. Sexto encabezado. Es el presidente de los gasolinazos y del aumento de la canasta alimentaria. De niveles de 10 u 11 pesos al inicio del sexenio, el combustible está ahora a 19 o 20 pesos el litro. La canasta básica subió entre 2012 y 2016 de 160 a 218 pesos y este año las cosas no mejoran. En total, según estudios recientes, la canasta básica habría subido hasta 100% en un solo sexenio. Y el problema se agrava porque el presidente y sus aliados nunca quisieron hablar en serio del aumento del salario mínimo ni de cómo mejorar las condiciones de los más necesitados. Pero eso lo vamos a remediar muy pronto. Séptimo encabezado. Este ha sido el gobierno de la devaluación del peso. Y sorprende que ahora, por unos centavos, sesudos analistas se tornen en fieros defensores de nuestra moneda cuando en el sexenio el peso se depreció 50% ante sus ojos. Yo me pregunto, ¿dónde estaban entonces esto sucediendo? Seguramente andaban analizando el yen o recibiendo algunos dólares por sus omisiones. Objetivamente, este presidente depreció nuestra moneda a pesar de los aplaudidores y sus aparentes acuerdos con los sectores más privilegiados. Octavo encabezado. Peña Nieto es el presidente que invisibilizó a los pueblos y comunidades indígenas. Los hizo a un lado, no le gustan. Por eso es que recientemente anunciado el Instituto en Materia por parte de López Obrador es un asunto tan relevante, porque después del túnel que durante 6 años han debido atravesar nuestros pueblos originarios, llegó la hora de reivindicar sus causas y su cultura. Noveno encabezado. Peña Nieto es el presidente de los desaparecidos. Desafortunadamente, los 43 muchachos de Ayotzinapa continúan desaparecidos. Su búsqueda no debe detenerse. Nosotros, así como sus familiares, albergamos aún la esperanza de hallarlos. Pero claro, el gobierno de Peña nos quiso vender una verdad histórica que fue inmediatamente descalificada por organismos internacionales. Se consolidó, así como el gobierno, así fue como se consolidó en el gobierno de la desesperanza. En este país, la gente desaparece sin remedio. Por eso señalamos que en México, por mencionar un dato, hay 16.594 menores de 29 años que aún están reportados como desaparecidos o extraviados. Y décimo y último encabezado. Este ha sido el gobierno de la crisis de la inseguridad más severa de las últimas décadas.
Cuando pensamos que nadie le quitaría el honor a los gobiernos de Fox y Calderón, Peña Nieto con creces hundió a México en la zozobra. Tan es así que ahora es materialmente imposible que el ejército regrese a sus cuarteles. El tamaño del desastre es incalculable. Por fortuna, el mando civil y antirrepresivo que imprimirá López Obrador nos hace confiar en una verdadera rehabilitación social del país. Pero será necesaria inteligencia, será necesario trabajo y honestidad, atributos ausentes en la gestión de Peña Nieto. Es verdad que podríamos ahondar en otros aspectos, pero los libros de la historia también tienen una extensión máxima. Los agravios son incontables. Por eso no cejaremos en refrescar la memoria cuantas veces sea necesario, a quien sea necesario. El Tribunal de la Historia ya lo ha juzgado. Peña Nieto pasará a la historia como el presidente más corrupto de la historia contemporánea. Es la evaluación de los últimos 6 años que queríamos compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.